I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hace calor aquí en la radio, pero es un calor lindo de soportar porque, entre otras cosas, comenzamos con el clímax de Blade Runner. Estábamos escuchando el monólogo del replicante Roy. Roy, ¿se acuerdan que era el replicante más poderoso, el que está a punto de matar al Blade Runner? Pero en el último momento, pese a que lo quería matar, en el último momento se le está terminando la vida a él y simplemente ama no solo a su vida, sino a cualquier tipo de vida, y lo salva. No solo lo salva, sino que le da este replicante, cyborg, le da una lección de humanidad, donde dice que, le cuenta en pocas palabras, hace una especie de poema donde dice: he visto cosas que ustedes no creerían, he visto rayos C brillar en la oscuridad, he visto naves en llamas más allá de Orión, en fin. Y dice: todos estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Es tiempo de morir. Y ahí, la de una paloma. En realidad termina de alguna forma humanizando a este replicante, dándole una lección de humanidad a el Blade Runner, a Harrison Ford, que simplemente mira, depende de qué versión se vea uno, ¿no? En la última versión, simplemente Harrison Ford lo mira. En la primera versión, que tenía una voz en off, Harrison Ford piensa, dice: después de todo, a él lo acosaban preguntas que nos acosan a todos. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, gente, amigas, amigos, empezamos el último día aquí en La Máquina de Pensar, con Jorge Pozzi en controles de emisión y con el flaco Germán ahí en la puesta a punto, que acaba de traer a la invitada principal y única del día de hoy. ¿Cómo andás, Mary Louise? Muy bien, gracias. Mary Louise Pratt me dicen que te acerques un poquito al micrófono. Mary Louise Pratt es una erudita de reconocido renombre en el campo de la lingüística y de los estudios sobre el feminismo, la cultura y la teoría postcolonial en América Latina. Toma para vos, la teoría postcolonial en América Latina. Ella es oriunda de Canadá, es licenciada en literatura, en lenguas modernas, en la Universidad de Toronto. Actualmente, es muy largo el currículum, pero actualmente estás en Stanford, ¿puede ser? No, me salí de Stanford hace 10 años, estoy en la Universidad de Nueva York. Ah, de la Universidad de Nueva York, ahí estás. Porque en Stanford creo que estaba Iber Conteris, capaz que lo conociste, ¿no? A docentes uruguayos que estuvieron allá, ¿no? El uruguayo que estuvo en Stanford es Jorge Ruffinelli. Jorge Ruffinelli, sigue estando. Y con Cristina Meneghetti, ex organizadora, creo, de la Feria del Libro de Montevideo. Ajá. Así que con Jorge Ruffinelli estabas en contacto allá. Claro, sí, fuimos colegas durante muchos años. Uno tiene una extensa bibliografía, Mary Louise Pratt, pero básicamente, hay un libro que es muy importante, pues me han contado gente de las licenciaturas de humanidades, de letras, que es Ojos Imperiales de Mary Louise Pratt. Viniste aquí porque se va a hacer una edición ampliada, ¿no?, de ese libro. Se acaba de hacer una nueva edición, sí. Ampliada. Con Fondo de Cultura Económica. Es un libro que es un clásico, según lo que dicen la gente que sabe. No soy yo que sé, sino la gente que sabe me lo dijo: mirá que esta señora acaba de hacer ese libro. Pero antes de empezar a hablar de ese libro y hablar de algo que yo no dije, pero sos experta también en literatura de viajes, algo que a mí me interesa mucho, y hablar de eso, que es la de literatura de viajes. Quiero decirles a los amigos que, acabo de recibir 2 libros, eso me había olvidado: la antología de la poesía del siglo XX en Uruguay, de Rafael Courtoisy, que se va a estar presentando este libro el sábado a las 11:30 en el Museo de Blanes, ahí en Millán.
con un acto de la Academia Nacional de Letras. Va a estar Washington Carrasco, Cristina Fernández, y va a estar leyendo poesía Estela Medina. También obviamente va a estar Rafael Courtoisí. Pueden ir todos, va a estar, esperemos que haga un lindo día, la antología de la poesía del siglo XX en Uruguay, editada por Visor de Poesía, la principal, una de las principales editoriales de poesía de España. Es un libro que bueno, que va a tener mucho andamiento por América. Y también nos llegó La literatura nazi en América Latina, un clásico de Roberto Bolaño. En algún momento lo vamos a leer y vamos a dedicarle una semana a Bolaño que nunca se la dedicamos. Disculpame el paréntesis, Mariluz, una pregunta. Vos naciste en Canadá, vivís en Estados Unidos, ¿viste a Blade Runner? ¿Viste la película Blade Runner? Sí, claro, como todo el mundo. Como todo el mundo. ¿Y te gustó? ¿Tenés algún recuerdo de la película como un clásico o no es de tus preferidas, digamos? No, hace mucho tiempo yo recuerdo muy bien que cuando apareció que la película fue... no fue indescifrable, al contrario, fue una película elegible desde el momento en que salió. Ajá. Una película que se recibió como ambiciosa, intelectualmente, humanamente, que ponía en tela de juicio muchas cosas. Una película, digamos, distópica, ¿no? Que viendo para un futuro horrible que se imaginaba desde un presente también muy problemática. Entonces eso, más o menos, esos son mis recuerdos. Me sorprende que digas que te parecía legible, porque una de las cosas que Hollywood vio en ese momento y lo obligó al director es a poner una voz en off, porque decían que la gente no iba a comprenderlo y el director se oponía a eso, pero obviamente salió con una voz en off para explicando que el director Ridley Scott después, 10 años después, se la quitó como forma de decir, bueno, esto se puede comprender. Aparentemente decían que bueno, que a veces los productores de Hollywood de que estaba demasiado adelantada para su tiempo. Pero yo, aunque te parezca mentira, pensando también en el tema de la semana en Blade Runner y en tu trabajo, Mary Louise, que en parte es la literatura de viajes, ahora vamos a ver, pensaba que Blade Runner, en esa utopía, lo que una de las cosas que muestra es precisamente, y se adelantó yo creo, es en las grandes urbes las oleadas migratorias, donde se conviven los árabes, conviven los chinos, conviven los japoneses, convive lo oriental, de alguna forma misturado en una especie de mercado árabe, zoco árabe, donde está todo como mezclado. Y de alguna forma, bueno, yo creo que se adelantó Blade Runner. Incluso se planteó en un momento que esa visión de Ridley Scott no era tan ambiciosa, sino que ya Tokio ya de alguna forma estaba ocurriendo así. ¿Por qué esta introducción? Porque Mary Louise, entre otras cosas, plantea lo que es la literatura de viajes a partir del siglo XVIII hasta el siglo XX, y sobre todo de los viajeros que vinieron a ver a América, los viajeros científicos que vinieron a analizar América y a clasificar, ¿no? A clasificar. De alguna forma, esos viajeros, de alguna forma estaban clasificando para Europa, estaban tratando de, ¿no? De contar lo que veían. Sí, yo en el libro empecé con una idea de que Europa, por medio de las ciencias, desarrollaba en el siglo XVIII algo que aparece también en Blade Runner, que es lo que yo llamo en el libro una conciencia planetaria. Es decir, unos sistemas de clasificatorios que justamente les permitía abarcar el mundo entero, incluyendo las partes del planeta desconocidas en aquel momento, con sistemas clasificatorios que ellos veían como capaces de colocar en su lugar a todo elemento, toda planta o todo animal o todo, que sea nuevo, aunque fuera desconocido en el momento, ¿no? Y entonces esa idea de una conciencia planetaria armada desde Europa por medio de códigos científicos, con una aplicación universal, me pareció como fue el punto de arranque, ¿no? de mi estudio, como un momento, un parte de aguas en la historia de la conciencia europea. Y vos lo ves un parte de agua porque esos científicos que en general, digo yo, ahora voy a hablar quizás generalizando mucho, o la idea que yo tengo, en general esos científicos que vinieron a hacer análisis de botánica o de zoología, en general no se los veía vinculados al imperialismo, ¿no? O sea, estoy pensando en Darwin, estoy pensando en Aimé Bonpland también, que venía aquí. Claro. Es decir, todos, incluso parecían gente, Humboldt también, que parecía gente muy
progresista y no vinculada, digamos, estrictamente al imperio duro y puro, ¿no? Sí, sí, no, exactamente. Ellos vinieron, yo en el libro llamo ese proyecto científico una anticonquista, en el sentido de que justamente ellos se yuxtaponían a la conquista, que los conquistadores españoles que eran para ellos unos bárbaros, ¿no? Les faltaba las luces de la civilización. Y ellos eran seculares, eran pacíficos, y sin embargo lo que sí hacían, veían a las Américas, por ejemplo, y en el libro estudio el hecho de que los mismos códigos se aplicaban a las Américas y a África en el mismo tiempo, ¿no? A pesar de las historias tan diferentes de los dos continentes, pero que sin embargo llegaban igualmente. Humboldt, por ejemplo, con la misma óptica de América como tierra virgen, que esperaba la intervención europea, que era una cosa que necesitaba, que requería, que demandaba una explotación, un desarrollo, ¿no? Que venía de fuera. De alguna forma que demandaba una mirada ordenadora, o sea, que vinieran a ponerle un orden, digamos, a esta, un caos. O exuberancia de la naturaleza, ¿no? Una cosa tan pródiga, tan impresionante, alguien lo tenía que ordenar. Sí, que había un exceso ahí de energías que corrían por un lado para otro y que le faltaba orden. Sí. Y el orden, digamos, puedes decir que también de alguna forma ellos seguían esa utopía, quizás sin darse cuenta, imperialista, de que bueno, ahora vamos a tener un orden que va a ser intelectual, ¿no? Me refiero a un orden intelectual, que va a ser sí, el que voy a poner yo. Sí, y se realizaba ese orden de manera material, por ejemplo, en los grandes jardines botánicos en Europa, que intentaban justamente reproducir la naturaleza, pero con todas las cosas colocadas en su lugar, con su etiqueta puesta, ¿no? O en las grandes colecciones personales de minerales, o las colecciones que hacían los exploradores y los científicos. Y uno de los puntos que para mí más interesantes o muy interesantes del estudio era el hecho de que el conocimiento de la naturaleza que estos científicos juntaban, en realidad era conocimiento que ellos adquirían por los pueblos americanos, o sea, tanto los naturalistas que vivían en América, como de los indígenas, que ellos en cierto sentido traducían el conocimiento botánico indígena a los códigos europeos y les quitaban su origen americano para absorberlo todo en el sistema metropolitano. Yo me supongo también tendrían digo, no sé si todo, pero tendrían una mentalidad no solo científica, sino un poco utilitaria en cuanto a ver qué se puede hacer, qué remedio se puede hacer, qué medicamento, para qué puede servir esto, ¿no? También, ¿no? Claro, por ejemplo... es como ir a Marte, y digo, yo voy a Marte en una expedición para ver qué puede servirnos para nosotros. ¿Qué puedo sacar de ahí? Sí, que nos pueda servir. Por ejemplo, claro, el Humboldt fue el que descubrió, entre comillas, el guano como fertilizante, pero el descubrimiento fue que vio que estaban usando el guano como fertilizante y descubrió que sirvió de fertilizante. Pero los más utilitarios en su discurso fueron, no va a ser una sorpresa, fueron los viajeros ingleses. Ellos son los que cuando veían una montaña, veían una posible mina. Mientras Humboldt, por ejemplo, sí intentaba desarrollar un discurso más estético, más de admiración a la fuerza de la naturaleza. Y por eso los escritores latinoamericanos más imitaban o apropiaban a Humboldt que a los ingleses, ¿no? Porque tenía un tono más poético, menos pragmático que los otros, digamos. Sí, no, Humboldt, el proyecto de Humboldt era, y él lo decía, quería conjugar el discurso estético con el discurso científico. Para él era muy importante hacer funcionar esas dos cosas juntas. No buscaba un discurso científico frío. Era un tipo muy interesante en ese aspecto. Sí, la verdad que sí. De todas formas, lo que ellos estaban analizando, ese conocimiento que estaban ordenando, clasificando, que vos, por lo que entiendo, eso genera un efecto en las colonias, digamos, en América genera un efecto, ¿no? En cuanto a ser ordenados y clasificados desde Europa, también tuvo un efecto muy importante para la propia Europa, digo, ¿no? O sea, Darwin, la teoría de la evolución, prácticamente la ve o la prueba en ese viaje con el Beagle, ¿no? Sí, no, exactamente.
Fueron décadas muy dinámicas en la producción del conocimiento. Y claro, Darwin se llevó consigo, su lectura de viaje fue Humboldt, ¿no? Y se llevó, me dijeron hoy que se llevó 2 ediciones de Humboldt en su viaje a las Américas. Se inspiró mucho en lo y hay un detalle que mencionás, que es el tema de ahora vamos a la escritura, ¿no? En el siglo XVIII, XIX estaba de moda en parte la literatura privada, la de las cartas, la de los diarios, y sobre todo los viajeros, estos científicos y los no científicos, hacían también bitácora, ¿no? Diarios de viaje. O sea, iban de alguna forma captando lo que veían, era la forma de registro que había, ¿no? O sea, sí, había el diario de viaje. También uno de los momentos que estudio en el libro, una transición entre una literatura más asociada con las últimas décadas del siglo XVII, principios del XVIII, que es una literatura que llamo de supervivencia, historias de naufragios, de cautiverios, cosas que aparecen también en la literatura latinoamericana temprana, ¿no? Sí, sí. Y que esa literatura de la supervivencia era una manera de narrar de manera apasionante, ¿no? El contacto con el mundo, un mundo exotizado, peligroso, fascinante, ¿no? Era una manera de encantar el mundo fuera de Europa para un lector europeo. Y también para los supervivientes era una manera de pagar sus deudas, de ganar un poco de dinero para reiniciar sus vidas después de años de cautiverio. O también a veces de legitimarse, ¿no? ¿O no? A ver si te lo explico la idea, pero te la explico, pero vamos a la pausa y después continuamos. Hay me hiciste acordar porque no es lo mismo Humboldt o un viajero que va viendo y anotando y baja en su momento, que alguien que es preso, sí, y que tiene que convivir en el corazón, digamos, de los salvajes, si se quiere. Por ejemplo, hay Álvar Núñez Cabeza de Vaca, hizo una experiencia impresionante, pero él cuando volvió no podía contar exactamente lo que vio, sino que tenía que contar lo que esperaban que dijera, ¿no? Sí, de ese. Sí, no, exactamente. Y las grandes expediciones científicas que empezaron en 1735 con la expedición de la Condamine a América Latina, marca para mí la parte de aguas, la inauguración del viaje más profesionalizado del científico. Sí, se queda más cómodo, digamos, un poquito más cómodo que el otro, que es estar atravesando las tierras que no se sabían qué era, ¿no? En el caso de... Pero también ahí, te voy a preguntar después, hay un vínculo con los chamán, con esa forma de culturas que hace que estos, por ejemplo, ahora estaba pensando en Álvar Núñez de Vaca, pero debe haber otros casos en que aprenden de los brujos o de ese conocimiento que había en América, que bueno, se le dice brujos o magia, pero es un conocimiento también riguroso, ¿no? Sí. Hay mucha transculturación. Exacto. Después de la pausa continuamos con Mary Louise Pratt hablando de la literatura de viajes, y ahí vamos a hablar de lo que es el viaje y lo que es la literatura, que yo creo que son 2 viajes en uno. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este fin de semana renovamos la magia y la imaginación. Radioactividades. Un tranvía llamado Deseo. Por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de Larreta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de Larreta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30.
Tungelé 2011. 2011. Nuevos segmentos, nuevas notas, pero no nos olvidamos lo que nos dejó el 2010. Poquito a poco se vuelve loco. Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este 2011. 2011. Como siempre, los esperamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Radio Uruguay. Conduce Nelson Caula. Produce Carolina Vaz. El Tungelé Estival. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Do you like our owl? It's artificial? Of course it is. Must be expensive. Very. I'm Rachel. Deckard. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris? We call it void comp for sure. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. Demonstrated. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide him a positive. What's that going to prove? Indulge me. On you? Try her.
Este es el tema Blues Response o Blues Response de Blade Runner, el último tema que vamos a escuchar en esta semana dedicada a esta película y a este libro de Philip K. Dick. Continuamos aquí con Mary Louise Pratt, estamos hablando fuera de micrófonos. Ella es, repito, es una experta, una erudita de renombre en el campo de la lingüística, los estudios sobre el feminismo, la cultura y la teoría postcolonial en América Latina. Estábamos hablando y yo te dejé planteada una pregunta. Cuando se habla de literatura de viajes, ¿no es una especie de redundante? Porque cada libro, cada autor que escribe un libro de alguna forma viaja, ¿no? Es un viaje. Y al lector también, para el lector es un viaje, ¿no? Y encima este es un libro sobre viajes. Pues sí, el viaje es un tema de la literatura muy obviamente muy repartido, casi un tema, como dice, fundamental o fundador de la literatura. Entonces, uno de los retos de este proyecto fue identificar lo que uno tiene que hacer en los estudios literarios, que es siempre identificar un corpus, ¿no? Y trabajar con el corpus, que cuál va a ser el conjunto de textos que tú vas a estudiar y con qué principios defines, ¿no? El corpus, que tiene que tener algún principio de definición. Yo entonces, lo que facilitó el trabajo, el estudio de la literatura de viajes como corpus, fue la intervención de Michel Foucault, metodológica de Michel Foucault, la idea del estudio de los discursos y de la manera en que las relaciones sociales y las instituciones sociales se constituyen por medio de discursos y que los sujetos que se construyen por medio de discursos. Y esa intervención de Foucault permitió a gente como yo, que nos habíamos entrenado en el análisis del texto literario, pero el análisis minucioso del texto literario, que era la metodología que se daba para mi generación de estudiosos de la literatura, aplicar esa metodología a textos que no se consideraban tradicionalmente como parte de la literatura, como la literatura de viajes o los textos etnográficos, y permitía expandir el campo de los estudios literarios, que para mí en el caso de la literatura de viajes fue muy importante, porque la literatura de viajes fue un tipo de literatura, tal vez una de las literaturas más leídas en el siglo XVIII y XIX. Todo el mundo leía esos libros y sin embargo no se estudiaban en ninguna parte, ¿no? como producciones textuales. Y como hablábamos ahorita en el break, igual pasaba con la literatura femenina, que muchas veces las escritoras en su momento eran muy conocidas y muy leídas, y luego se desaparecían del panorama cuando se escribían las historias literarias, ¿verdad? Y entonces, para mí, la literatura de viaje era muy importante recuperar su papel en la construcción del sujeto europeo como un sujeto de imperio, que fue el gran instrumento para crear el resto del mundo para los lectores europeos, los que no viajaban, ¿no? Claro. Y entonces me pareció que era una forma como de hacer que la población europea se mentalizara de que el mundo era así, digamos, de que había que ampliar la mentalidad y tratar de involucrar a todo el mundo, ¿no? Sí. Porque Europa estaba muy centrada en sí mismo, como obviamente si no se conocía América o se conocía muy poquito. Sí. Y construía un sujeto europeo que se veía a sí mismo como el instrumento del conocimiento del mundo entero. Y entonces no era un ser que necesitaba dialogar con el resto del mundo. Necesitaban su proyecto, su destino era descubrir, conocer, describir el resto del mundo. Entonces esa postura, pero también la literatura de viajes, su función era y sigue siendo encantar el mundo para el lector, ¿no? Muy bien, encantar el mundo, o sea, es una forma, es una operación para encantar el mundo. Para crear encanto, sí. Claro. Y para crear para un lector un mundo ausente pero fascinante, ¿no? Una sensación de un mundo, para crear una estructura, digo yo, de deseo, ¿no? De conocimiento, de ser presente. De alguna forma también, y eso utilizando la literatura como herramienta, como disciplina artística, es una forma también de comunicar una experiencia, pero de vivir la experiencia, de revivir la experiencia de ese viaje, ¿no? Sí. ¿No?
Pero en tu libro de viajes tienes que reproducir o representar tu experiencia con encanto. O sea, tiene que ser, o sea, las partes aburridas no las incluyes como aburrimiento en el texto, ¿no? El texto, siempre el texto es algo diferente del viaje, ¿no? Claro, y este proceso de transmutación del viaje al libro es algo muy interesante y ahí es el momento de la intervención literaria, porque el libro está construido como todo libro a base de convenciones, de género, de expectativas de lectores, etcétera. Entonces ahí entra el papel del analista literario, ¿no? De alguna forma también entra el estilo del escritor, ¿no? El estilo del escritor que hace que un mismo desierto aburrido, bueno, pasa un escritor y puede hacer que ese desierto, bueno, ese aburrimiento, uno lo viva y lo comunique de una forma distinta, ¿no? Sí, y la problemática del aburrimiento resultó ser fascinante en este estudio, porque yo leía durante años, estaba en la biblioteca de Stanford leyendo libros que para mí, para el lector que hizo yo, son súper aburridos, son increíblemente aburridos, o sea, infinitas descripciones técnicas de la naturaleza, de ese desierto y el uso de un vocabulario y un paisaje siempre vacío, porque una cosa que hacían los viajeros europeos era que vaciaban el paisaje de gente, sacaban a la gente del paisaje, y siempre los libros, según las convenciones del género, la gente, las personas, los habitantes del lugar se describían en capítulos apartes, etnográficos, usos y costumbres de los Hottentot, de los, ¿verdad?, de los mapuche, y el paisaje era la materia principal de Narración. Pues narrar un paisaje para nosotros suele ser aburridísimo. Entonces yo tuve que imaginar un lector para quien esa era una lectura placentera, fascinante, ¿no? Y imaginarme qué poder tenía, evocador tenía ese discurso. Y aparte, qué ganancia le daría a ese lector también, digo, porque ese lector se leía cosas que aparentemente están aburridas. Quizás es la idea también de ensanchar la mentalidad, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Nosotros ahora con la televisión, con internet, vemos todo y no necesitamos que nadie nos cuente un paisaje tan, digamos, inhóspito como ese, por ejemplo. Pues yo creo que hay de eso, pero también hay una dialéctica muy interesante, que es que, como con el turismo, que el lector también buscaba la experiencia de reconocimiento. Si yo leo una descripción de un desierto en Siberia y digo, es exactamente como está en Egipto, o yo conozco los desiertos, esta formación que está aquí en este desierto es igual al que, o sea, hacía legible el mundo, y el lugar desconocido era un lugar reconocible para el lector. Sí, lo podía asimilar, digamos, de alguna forma. Claro, es como en el turismo, que uno va a Francia no para ser sorprendido por la Torre Eiffel, sino para tener la experiencia de reconocer, sí, claro, para confirmar, claro. Confirmar lo que uno ya tiene en mente, ¿no? Entonces por eso digo, es una experiencia de reconocimiento y no de conocimiento, ¿no? Es una dimensión, creo que bastante importante. Qué interesante, porque cuando hablas de los viajes, obviamente estamos hablando siempre de crónicas de viajes, de literatura de viajes, no ficción, o sea, estamos hablando de no ficción, ¿no? Hablo de esto porque inmediatamente estoy pensando siempre en Joseph Conrad y en los viajes, y en El corazón de las tinieblas, digo que también son viajes, pero ahí hay una ficción, ¿no? Claro, y uno de los temas que más me interesa en este campo de la literatura de viajes es justamente la manera en que la movilidad de los discursos que pasan de la no ficción a la ficción. El corazón de tinieblas, por ejemplo, en ese libro increíble, Conrad trabajaba mucho con el discurso desarrollado por Henry Stanley en el Congo, seguido por Roger Casement en el Congo, y los horrores de un momento excesivamente violento, que fue la invasión del Congo por los ingleses y los bélgicos en 1880, generó un discurso nuevo, un discurso de conquista violento en la literatura de viajes, empezando con Stanley.
ese fue el escenario discursivo de que usó la materia prima, digamos, que usó Conrad en Corazón de Tinieblas. Y me fascina cómo la literatura imaginativa, creativa, ficción, usa siempre la literatura de viajes como materia prima para crear visiones ironizadas, problematizadas, ¿no? de los mismos lugares y las mismas problemáticas de contacto. Pero en este caso, por ejemplo, digamos, en este caso puntual de Joseph Conrad, él creo que había ido ahí también, ¿no? Conocía, digo, más allá, pero vos decís que también él no solo se basaba en su conocimiento de haber ido al Congo, estar en una cuestión mercantil, sino también se basaba en la literatura de viajes creada a partir de esa época. Y dependía del lector creado por la literatura de viajes, de la intervención de Henry Morton Stanley, que celebraba la violencia. Fue un escritor, él inauguró un discurso, como digo, mucho más violento, mucho más racista que los anteriores, ¿no? Coincidiendo con este momento de una nueva onda súper violenta de colonización en el Congo, ¿no? De alguna forma también ahora estaba pensando que hace poco leí una frase de Malraux, de André Malraux, que decía que los pintores aprenden mirando la naturaleza, pero más aprenden mirando otros cuadros. Sí, pues sí. Es lo que dicen de la literatura, que la literatura se hace de otra literatura. Claro. Y siempre es una dimensión. Por eso me interesa el argumento en el libro, que tiene más que ver con la literatura latinoamericana. Es justamente ver cómo, y eso en el nuevo capítulo, en esta nueva edición, trabajo mucho con Quiroga, Horacio Quiroga, con José María Arguedas, con el mismo García Márquez, hablando de cómo ellos también usan la literatura de viajes como materia prima, los viajeros, la figura de los viajeros como materia prima para sus proyectos literarios, que son proyectos proyectos indagando la cuestión, la problemática de la modernidad periférica, ¿no? Como la ironización del científico europeo en Los Desterrados de Quiroga, que a mí es un libro que me encanta, yo adoro ese libro, pero la figura de esos ex hombres científicos europeos que quedan ahí, que aparecen ahí un día en misiones sin nada, alcoholizados, medio perdidos, pues yo lo leo como una ironización de la figura del viajero científico, que de repente termina a la deriva, que América se lo come vivo, ¿no? Sí, que eran británicos que eran tan estirados y terminan y suecos y de todo, ¿no? Que el proyecto de apropiación de las Américas falla por completo. No, y América termina comiéndolos a ellos, ¿no? Mire, Luis, después de la pausa continuamos hablando, me interesa, vamos a bajar, digamos, la literatura de viaje entonces a la literatura de ficción. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ADM inicia su ciclo de desayunos de trabajo 2011. 17 de marzo. Economistas Isaac Alfe, Javier de Aedo y Gabriel O'Donnell. 30 de marzo, presidenta de Antel, ingeniera Carolina Cose. 8 horas, Club de Golf del Uruguay. Reservas 2-902-5611 extensión 117. ADM, haciendo que las cosas sucedan. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores. Es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora 19, Alejandro Gabard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Todas las voces. Allá y acá. Sonando van las guitarras con los tambores.
y yo te sigo buscando y vos no estás. Bancada Femenina. Un espacio destinado a las mujeres que se comprometen para conquistar un presente y un futuro mejor para todos. Bancada Femenina. Legisladoras, ministras, edilas, alcaldesas, directoras, sindicalistas, militantes sociales y políticas, empresarias, artistas, líderes barriales y referentes sociales en todo el país. Bancada Femenina. Una mirada de la realidad con otra sensibilidad. Todos los martes a las 22:20 horas en Visión Nocturna, con la coordinación de Adriana Martel, en Radio Uruguay, con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the darkness at 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears. Lágrimas en la lluvia es el tema que, bueno, que nos está despidiendo y de alguna forma nos lleva a este último bloque con Marie-Louise Prat a hablar. Marie-Louise quedó también planteada la pregunta en el bloque anterior, la vinculación entre esta literatura de viajes, ¿no?, de estos cronistas, y que es usada después para hacer literatura de ficción.
En el caso de Gabriel García Márquez, yo recuerdo que él hablaba mucho de Pigafetta, que es un escritor, un cronista también, y que lo planteaba como diciendo que ese es el primer libro de realismo mágico, porque Pigafetta venía con las estructuras racionales europeas, y entonces decía, bueno, veía los plátanos, o lo veía en el Centroamérica, y no podía describirlo. O sea, parecía que la naturaleza desaforada se correspondía con una imaginación desaforada de este hombre. Entonces él decía que ahí ya se fundó el realismo mágico, más allá que es una teoría que le sirve a él para fundamentar 100 años de soledad, ¿no? Un librazo. Sí. La dimensión de... Sí, García Márquez fue uno de los grandes creadores y teóricos, ¿no? Del encuentro entre Europa y las Américas como fuente de ese encanto que hablábamos, y de sorpresa, ¿no? Y de materia prima para la creatividad literaria. Lo que a mí me interesaba en, por ejemplo, 100 años de soledad, fue Macondo como una construcción como punto de llegada para las cosas que vienen de fuera. Ajá. Macondo, ahí está Macondo, y las cosas llegan allí de otros lugares que nadie ahí sabe desde dónde vienen, y hay un proceso muy arbitrario de selección de qué va a llegar, que un piano de repente, que un microscopio de repente, que un telescopio, un diccionario de repente, o sea, no hay ningún sistema. No. Y es una ironización del proceso de la relación colonial, digo yo, o neocolonial con Europa, que justamente el lugar colonial o excolonial se vive a sí mismo, se experimenta a sí mismo como un punto de llegada de cosas que vienen de un sitio que está en otra parte, ¿no? Y que uno tiene la sensación de que la verdadera realidad está en otra parte. Y eso fue una percepción que tuve yo de mi propia experiencia como canadiense, creciendo en un Canadá súper colonial. O sea, es la idea de que vos estamos viviendo en un lado, pero en realidad la verdadera vida está en un centro. La historia se está haciendo en otra parte, por otra gente, exacto, que no somos nosotros. Exacto, nosotros la miramos nomás, nos enteramos después por libro. Y lo que nosotros vamos a construir nuestra realidad con lo que nos llega de otras partes, perfecto. Con lo que permiten que nos llegue, o lo que echan a la deriva y termina aquí, ¿no? Y vos estabas en Canadá, y ¿qué decías que estabas que Canadá era neocolonial? ¿En qué sentido, digamos? Mire, el Canadá en los años, estuvimos hablando sobre muchos paralelos entre Canadá y Uruguay, pero el Canadá en los años 50 y 60 todavía era muy colonizado, o sea, se vivía como una colonia británica. Claro, el Canadá angloparlante, hablo. Había una foto de la reina de Inglaterra en todas las salas de clase, en todas las cortes, en todas las arenas de patinaje. O sea, la reina estaba en el dinero, todavía está en el dinero. Todas las mañanas se cantaba el himno nacional de Inglaterra, no el nuestro. La bandera era británica. Mis tías estaban todas fascinadas permanentemente con la familia real. O sea, era todavía el país estaba muy orgulloso de la cantidad de hombres que había sacrificado en las guerras británicas, ¿no? O sea, una cosa muy colonial donde yo vivía. La sensación era que quienes hacen la historia son los ingleses. La verdadera realidad está allá, ¿no? Y nosotros somos algo que no importa, ¿no? Era muy difícil. Y eso me identifico mucho con esa ethos de Macondo, ¿no? Del lugar donde llegan las cosas. Claro. Que lo único que hacen es recibirlas, y en un momento, cuando viene la decadencia, que es cuando se va la fuerza colonial, se va, viene la nada, ¿no? La decadencia absoluta. Sí. Y ahí entra, viene la hojarasca. Ahora, ahí entra el concepto de la transculturación, que está en el subtítulo de mi libro, ¿no? Literatura de viajes y transculturación, elaborado por Fernando Ortiz y luego por Ángel Rama, que justamente el proceso de transculturación es el proceso de hacer lo que tú vas a hacer con lo que te llega. Entonces, te llegan cosas, estás en el Macondo, excolonial o colonial, te llega cualquier cosa,
separada de su propio origen. Entonces tú tienes cierta libertad para hacer con esa cosa lo que se te ocurra a ti en tu lugar y en tu momento. Y ahí está la creatividad de retrabajar las cosas, que también se parodia en Quiroga, y hay parodia también de ese proceso en 100 años de soledad. ¿Es una forma de, digamos, de sincretismo, puede ser? No. Claro, permanente. Y de improvisación permanente, ¿no? Porque la colonialidad es eso, el lado creativo del predicamento colonial. Es que las normas que te llegan de otra parte no te sirven. No sirven, claro. Pero tampoco puedes rechazarlas. O sea, es un club que tienes que ser socio del club, pero nunca socio de primera categoría, ¿no? Entonces, con eso tienes que trabajar con normas que no caben y ver qué haces con eso, ¿no? Y es un proceso de innovación, improvisación, que a mí me interesa mucho, ¿no? Y ese proceso, digamos, vos lo estudiás no solo en la literatura ficción, sino en esta literatura de viajes que aparentemente era tan aséptica o parecía aséptica. Yo lo estudio en la recepción de la literatura de viajes y en la conversión de los viajes en materia prima para la creación literaria en las Américas. La manera en que los poetas o los novelistas como los que hemos hablado, como Gabriela Mistral también en su poema de Chile, pues toma todos los tropos convencionales de las Américas y retrabaja esa materia para crear un Chile completamente, una autoconciencia chilena muy nueva, ¿no? ¿Y de literatura brasilera no te metes o no? ¿O sí? En el libro no. Ahora, porque no, estaba pensando en la de Euclides da Cunha, ¿no? Toda la guerra de... Euclides es un ejemplo extraordinario, y después siguiendo a él, Guimarães Rosa en Grandes Sertões Veredas, para mí es un ejemplo absolutamente extraordinario de ese reciclaje del imaginario del espacio, ¿no? Porque él trabajaba a base de uno de sus modelos era James Joyce y el Dublin de James Joyce, ¿no? Y para mí es un ejemplo muy interesante el proyecto de Joyce estaba basado en una modernidad urbana emergente que él busca como documentar en sus novelas, y con una prosa incomprensible y muy innovadora, ¿no? Y Guimarães Rosa hizo lo mismo en Grandes Sertões Veredas, pero con el sertón brasilero, un espacio absolutamente no urbano, no completamente rural. Lo contrario, pero hace el mismo truco lingüístico. Es un ejemplo de usar la literatura metropolitana como materia prima para proyectos completamente diferentes, ¿no? Está muy bien. Bueno, Marie-Louise Prat, se te nota la pasión cuando hablas de este proyecto, lo cual está bárbaro, porque en general los estudiosos, o no sé, los críticos literarios en general como que no tienen tanto entusiasmo, me parece, no están tan apasionados. Me decías, para terminar un poco esta entrevista, me comentaste que Ángel Rama logró ver tus inicios de este proyecto de transculturación. Tuve la suerte de que en mi primer año de profesora nueva, recién doctorada en Stanford, mi directora, Jean Franco, una gran crítica de la literatura latinoamericana, también muy apasionada, invitó a Ángel Rama y a Marta Traba a pasar un año en Stanford. Y ahí conocí a Ángel, y yo era una joven, y Ángel me preguntó, ¿y tú qué haces? Y le di un artículo mío, un primer artículo mío, donde intentaba investigar el tema de la colonialidad en la literatura, que era un artículo sobre Albert Camus y André Gide, y sus obras sobre Argelia. Porque eran vinculados con Argelia, tanto Camus como Gide. L'Exil et le Royaume y Les Moralistes son dos textos de ellos que